Visión. América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Bienvenidos amigos a una edición más de su programa favorito, Cuentos y Poesías con la tribu de narradores. Esta semana tenemos motivos de celebración, de júbilo, de fiesta. La tribu de narradores cumple en este mes de julio un año más de funcionamiento, su tercer año. Y también tenemos el orgullo, la satisfacción de celebrar un año más en esta casa emisora que nos acoge, Radio Satélite Visión y América Visión. Este es el programa número 60. Y por esa razón vamos a recordar, vamos a rememorar algunos de los mejores momentos, no solamente del programa, sino de este año que ha transcurrido tan pronto. Por esa razón vamos a compartir con ustedes del repertorio de la tribu de narradores un cuento de nuestra asociada Betty Cóndor. Adelante, Betty. Cierta vez, unos viajeros encontraron cerca de una mina abandonada a un niño. Les llamó la atención que estuviera en un paraje tan frío y solitario. El niño permaneció mudo, asombrado, confundido, y desde ese momento le ponen como nombre Ángel. Lo llevaron a la casa de la señora María, una buena mujer. Vivía con su hijo Juan Diego. María le dio ropa limpia, comida y una cama con mantas muy suaves. Ángel miraba muy ausente a su protectora. Después de unos días, María le dijo que tenía que ir a cosechar las papas al campo. Él obedeció, se fue, llegó al campo y encontró un sitiecito oscuro. Se echó y se durmió. Y al regreso, él llegó sin el costal y sin papas. Al otro día, María le dice: en algo tienes que ayudar, irás a cuidar el rebaño. Pero para sorpresa de María, de regreso, él llegó con 2 ovejas menos. Su mayor placer era seguir a los peones que trabajaban en la mina. Una noche soplaba el viento, llovía sin parar, los truenos azotaban las casas. María y Juan Diego se abrazaban llenos de temor, pero Ángel estaba feliz, cantaba con voz chillona y en un idioma desconocido agitaba los brazos en uno de esos ventarrones. Se abrió la puerta. Ángel salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Días después ocurrió un derrumbe en la mina y Juan Diego quedó atrapado. Cuando la madre se entera,
Llegó presurosa hasta la entrada de la mina. No quiso moverse hasta no ver al hijo. Llegó la noche. Todos los mineros salieron. De pronto los truenos retumbaban y al iluminar el rayo, una figura humana se agitó en la oscuridad y era Ángel. Él reconoció a María, le hace una seña para que le siguiera y los dos se perdieron en la oscuridad, en esa oscuridad de la mina. Ángel cantaba con su voz chillona, con su mano abría las rocas hasta que se abrió un agujero. Él penetra y de pronto sale y llevaba en brazos a Juan Diego. Juan Diego parecía muerto, pero él le sopla en la cara. Juan Diego abre los ojos. María ya no tenía miedo, estaba feliz de ver a su hijo vivo. Seguía la tormenta, los truenos retumbaban. Cuando María quiso darle las gracias a Ángel, él había desaparecido. La luz de un relámpago hizo que María viera cómo Ángel se alejaba, bailando, agitando sus brazos entre el viento y la tempestad. Este cuento lleva por título El duende de la tormenta. La autora es Carlota Carvalho de Núñez. Gracias, Betty Kundor. Excelente versión personal. A continuación, vamos a disfrutar de un cuento en la voz de nuestra asociada Etelvina Llanos. Adelante, Etel. Un hombre que viajaba mucho y había vivido muchísimas experiencias contó una vez esta historia sobre algo extraño que le sucedió. De entre todos los países que había visitado, recordaba en forma muy especial el país de las cucharas largas. Había llegado a ese país de casualidad. En realidad iba a Urbalandia Paraíso, pero en un cruce de camino torció hacia el país de las cucharas largas. Al final del camino se encontró con una casa enorme que estaba dividida en dos pabellones, uno al oeste y el otro al este. Aparcó el coche y salió. Delante de la casa había un cartel que decía: País de las cucharas largas. En la casa solo había dos habitaciones, una habitación negra y otra habitación blanca. Un largo pasillo conducía hasta ellas. A la derecha se encontraba la habitación negra y a la izquierda la habitación blanca. Primero torció hacia la habitación negra, pero de pronto y antes de llegar a una puerta muy alta, escuchó algunos quejidos y gritos lastimeros. ¡Ay! 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 Gritaban desde el otro lado de la puerta. Los quejidos y gritos de dolor le hicieron dudar, pero siguió adelante y al entrar se encontró una mesa muy larga, con cientos de personas alrededor de él. El centro de la mesa estaba lleno de fantásticas manjares, los platos más suculentos y apetecibles. Pero aunque cada uno tenía una cuchara con el mango muy largo atada a la mano, todos se morían de hambre. ¿La razón? Tenía una cuchara cuyo mango era el doble de la longitud del brazo. Todos alcanzaban a la comida, pero luego no podían llevárselo a la boca. La situación era desesperante.
y los gritos de angustia y hambre de las personas le hicieron alejarse a grandes zancadas de allí. Entonces fue a la habitación blanca, justo al lado opuesto. Lo primero que le llamó la atención al avanzar por el largo pasillo fue el silencio. No escuchaba gritos ni lamentaciones. ¿Cuál fue su sorpresa al entrar y ver, igual que en la otra sala, una enorme mesa con manjares en el centro? Todos tenían la misma cuchara larga atada a las manos. Sin embargo, no morían de hambre porque cada uno tomaba el alimento del centro y la daba de comer a las personas que tenían enfrente. De esa forma, todos podían comer. El hombre dio media vuelta y volvió a su coche, ahora sí, de camino a París. Fue nuestra asociada Etelvina Llanos con el cuento Recuentos para Damián, cuyo autor es Jorge Bucay. A continuación, vamos a disfrutar también de un cuento narrado por Delia Palomino. Es un cuento histórico, es casi una tradición oral, y su nombre es Basilio Auqui. Adelante, Delia. Basilio Auqui Huaytaya, héroe olvidado por la independencia del Perú. Don Basilio nació en 1750 en el pueblo de Incarajay, Cangallo, Ayacucho. Don Basilio Auqui fue un jefe morochuco. Organizó en Pampacangallo un escuadrón de caballería para luchar contra la opresión española. En 1815, el general José Carratalá es destinado a América del Sur, malvado opresor. En 1820 acude al llamado de don José de San Martín y 1822 en la batalla de Sachapampa propinó el golpe más fuerte, no solo por las 400 bajas, sino por la forma como derrotó al ejército colonialista. Les hicieron caer en la trampa. Los morochucos hicieron zanjas enormes donde enterraron las espinosas plantas, malezas, y luego le echaron barro y piedra. Las piedras fueron cargadas en sus mantas por las mujeres. Este duro golpe, esta derrota vergonzosa para Carratalá, clamó venganza. Él, desde su cuartel general, que estaba ubicada en el pueblo de Butica, allí nació mi padre. El decreto decía: quede reducido para siempre y borrado del catálogo de los pueblos el criminalísimo Cangallo. Carratalá tomó riendas con sus propias manos de este decreto, incendió el pueblo y las casas, los habitantes, y las cenizas arrojadas al río Pampas. Le echó sal a las tierras de cultivo para que nunca más crezca el trigo, el maíz, la cebada. San Martín, al conocer este hecho heroico, manda reedificar Cangallo y le pone por nombre Heroica Villa de Cangallo. Don Basilio Auqui es tomado prisionero en el pueblo de Chuchi, traicionado por un desertor apodado Quinto por cobrar la recompensa. Es trasladado por el ejército realista
más de 200 soldados hacia el cuartel de Carmen Alto en Huamanga. Allí es sentenciado a ser ejecutado. Primero su esposa, pero él tiene que estar presente en ese hecho. Su esposa ejecutada, su hijo, que era parte de su tropa, y sus nietos que también conformaban el escuadrón. Qué dolor para este abuelo. Este hecho histórico es desconocido por la ciudadanía. Hay muchos pueblos que reclaman una revisión histórica y particular de las jornadas de lucha por lograr la independencia y se les reconozca defensores del dominio español. Sería una forma de recompensar a nuestros ancestros su lucha por la libertad y sacarlos del olvido y la marginación histórica. Don Basilio Auqui, a su edad, fue un gran luchador, un gran abuelo y un gran patriota. En esta primera parte del programa hemos disfrutado de los cuentos narrados por las voces femeninas, por algunas de las voces femeninas de la tribu de narradores. En esta segunda parte vamos a narrar algunos otros cuentos en la voz de su servidor, Manuel Barba. Tendremos dentro del programa un cuento de José María Arguedas, uno de los escritores más notables del Perú, del cual narraremos un cuento emblemático, que es El sueño del Pongo. Seguidamente tendremos la narración del cuento de un autor más contemporáneo, el escritor Gonzalo Iwasaki, con su cuento denominado Peter Pan. Y a continuación, en un tributo a las tradiciones orales, narraremos una tradición oral amazónica del pueblo aguaruna, que lleva por nombre El gigante Igua y el mono Machín. Finalmente, tendremos un cuento basado en el capítulo 3 del libro Ritos y Tradiciones de Guarochirí, del escritor Gerald Taylor, respecto de cómo vivieron los incas el diluvio universal. De paso, debemos mencionar que este libro es un libro escrito y basado en las recopilaciones recogidas por uno de los conquistadores y también llamado desterrador de idolatrías, el padre Francisco de Ávila, quien escribió estos originales alrededor de los años 1608. Y estas transcripciones están basadas en lo que escuchó y transcribió en idioma quechua de las tradiciones orales originales de la zona de Guarochirí en el Perú. Sobre este mismo documento escribió también José María Arguedas, y también hay otra versión de la escritora María Rostorowski. Estos libros tienen el valor de recoger versiones prácticamente desconocidas acerca de las creencias originales de los incas, que recién en la modernidad y a partir de escritores como los mencionados se han ido estudiando y continúan en el proceso de descubrimiento. Bueno, es decir, que estos documentos originales se encuentran como incunables en la Biblioteca Principal de Madrid. Esperamos que gocen y disfruten de este tributo a la literatura peruana, y así damos inicio al programa con el primer cuento o con la fracción final del cuento El sueño del Pongo de José María Arguedas, que fue escrito en el año 1965, unos años antes de su sensible fallecimiento, y que dice
así. Aquella tarde, aquel hombre pequeño, que cuando llegó fue maltratado y despreciado inmisericordiamente por el patrón, quien lo llamó cosa inservible, estaba allí parado en mitad del patio a la hora del rezo, las 5 de la tarde. A diferencia de los días anteriores, esta vez el Pongo estaba al frente de todos, en el centro del patio, con su brazo levantado en señal de que quería hablar. El patrón de repente salió por la puerta principal y aunque lo vio, lo ignoró. Dio instrucciones aquí, dio instrucciones allá, pero sin embargo, cada que lo miraba al Pongo, lo ignoraba y él seguía impasible allí, en mitad del patio. Por sus ojos pasaron aquellos momentos en los cuales la gente había escuchado cómo la gente había dicho de su aspecto, que tal vez era hijo de la pena, de la penuria, del silencio, del abandono, de la noche. Tal vez porque su aspecto era mínimo, porque su talla era pequeña, porque sus manos y todo su cuerpo era pequeño y enjuto. Pero se mantuvo allí, esperando a que el patrón le diera la autorización para hablar. Y fue así que, llegado un momento, el patrón tuvo que tomarlo en cuenta y le dijo: a ver, tú, indio, tienes levantada la mano, hablas. Y el Pongo, por primera vez, después de todo el tiempo que estuvo allí en la hacienda, habló fuerte y claro y le dijo: sí, Taita, quiero hablar contigo, quiero contarte algo. ¡Habla, infeliz, habla! Y el Pongo empezó a decirle: anoche, patrón, tuve un sueño en el que tú y yo estábamos muertos, desnudos frente a los ojos de nuestro gran padre San Francisco. Y el patrón: ¿qué? ¿Qué hablas, infeliz, miserable? ¿Muerto yo, tu patrón, y junto a ti un miserable Pongo? Así es, patrón. Tú y yo estábamos muertos frente a los ojos de nuestro gran padre San Francisco, quien ya los posaba en ti, ya los posaba en mí, pero tú, como eres un hombre grande y poderoso, enfrentabas la vista del gran padre San Francisco. ¿Cómo tiene que ser? Yo soy el patrón. Así es, patrón. Y ya Dios empezó a mirarte a ti, me miró a mí, y vio con sus ojos que dominan la inmensidad del cielo, la oscuridad de la noche, y que juntan la memoria con el olvido. Y de repente, posó sus ojos en las alturas del cielo y dijo con su boca: de todos los ángeles del cielo que venga el más hermoso, el más excelso, el más grande, el más poderoso, y que con él venga un ángel pequeño, y que ambos traigan una gran copa de oro llena de la mejor miel. Y así fue, patrón. De repente, entre el estruendo del cielo, apareció un gran ángel blanco, hermoso, brilloso, que parecía que flotaba sobre el suelo, y detrás de él venía un ángel pequeño que no brillaba tanto, pero que brillaba como las flores del campo en el amanecer. Y este traía una gran copa de oro llena de una miel completamente transparente. Cuando llegaron frente a nuestro gran padre San Francisco, él les ordenó y le dijo: a este, y te señaló a ti, patroncito, a este caballero,
Tú, excelso, lo bañarás con esta miel, poro por poro, de manera delicada, sin dejar ni un solo sin cubrir, desde la corona de su cabeza hasta la última uña de sus pies, cuidadosamente. Y así, patrón, tú apareciste en el cielo, grande, brilloso, como tú eres, patrón, brillando, brillando en el sol. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Allí termina tu sueño, supongo. Y el pongo le dijo: no, patrón. Entonces, ¿y tú? Yo, patrón, tú sabes que no valgo nada. Y entonces el gran padre San Francisco volvió a posar sus ojos sobre el cielo y con su boca volvió a decir: de todos mis ángeles, que venga el más pequeño, el más insignificante, y que venga con él, que traiga con él un tarro con excremento humano. ¿Y para qué? Dijo el patrón en ese momento. Para mí, patrón, para mí. Y así, patroncito, apareció un gran ángel, viejo, con sus patas y sus manos rugosas, arrastrando sus alas y trayendo una gran lata llena de caca. Y cuando estuvo frente al padre San Francisco, le dijo: tú, viejo, a este hombrecito, a este pequeño, a este pongo, échale eso que has traído, así nomás, rápido. Y así, patrón, yo fui cubierto con esa caca, así como se cubren las paredes de las casas de los campos. Se rió el patrón. Sí, patrón, sí, y mientras tú brillabas allí en el cielo como un huiracocha, yo apestaba a mierda a tu costado. Allí termina este sueño, entonces. No, patrón, volvió a decir el pongo, con voz fuerte y clara como nunca se le había escuchado. No, patrón. En ese momento, nuestro gran padre San Francisco volvió a decir con su boca todo lo que debía hacerse en el cielo con estos dos. Hecho está. Y entonces, mirando al ángel viejo, le dijo: tú, viejo, te encargarás que se cumpla la orden que voy a dar. Y el ángel viejo, en aquel momento, se puso detrás de nosotros y, abriendo sus alas viejas y cansadas, se transformó en un gran ángel negro de mirada fiera que se quedó allí detrás de nosotros, mirando y escuchando. Y entonces el gran padre San Francisco, volviendo a mirarnos a nosotros dos, se dirigió a ti y dijo: tú, gran caballero, te toca lamer a este hombrecito, y tú, pongo a tu patrón por todo el resto de la eternidad. El sueño del pongo, José María Arguedas, 1965. Cada vez que hay luna llena, yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto. Aunque, verdad, no debería asustarme, porque el papá de Salazar es Batman y a esas horas debería estar vigilando las calles. Aunque mejor cierro la ventana, porque Merino dice que su padre es Joker y Joker se la tiene jurada al papá de Salazar, o sea, Batman. Ay, todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste
en que él solo vende seguros y que no me crea esas estupideces y tonterías. Aunque la verdad para mí no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo, todo manchado con sangre de leopardo. Ay, a mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y terno de cuadritos como mi papá. Sin embargo, si yo fuera el hijo de Conan, Skywalker o Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre. Y un día se quedó allí leyendo el periódico en el sofá todo largo, con sus bigotes de mosquetero y sus manos todas flacas y pálidas, blancas como el mármol. Y entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraba la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza. Pero mi padre ya grita más fuerte, y parece un pirata de verdad, porque ahora que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del capitán Garfio. Peter Pan, del autor peruano Fernando Iwasaki, año 2004. Cuento que se encuentra incluido en las antologías literarias del Ministerio de Educación del Perú. Antiguamente, el gigante Igua comía gente. Los aguarunas y los huambizas, pobladores del Alto Marañón, eran su principal comida. Y nadie podía contra el gigante Igua. Fue entonces que Machín, el travieso mono blanco de la selva amazónica, quiso salvar a sus hermanos, a los aguarunas y a los huambizas. A Machín le gusta hacer muchas bromas y es muy inteligente. Un día, Machín se fue al interior del bosque, al interior de la selva, y junto a un barranco profundo, sopló y escupió a un árbol del monte, y ese árbol se convirtió en ese momento en un árbol de caimito, cargado de frutos. Y fue allí cuando Igua, el gigante, se acercaba por una trocha, cuando Machín escuchó sus pasos, bum, 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 que inmediatamente se subió a un árbol y lo llamó diciéndole: «Oiga, compadre Igua, deténgase un rato y venga a gustar estos frutos de caimito, que son muy sabrosos, y son más sabrosos y ricos aún que la carne de los aguarunas y guambizas que tú te acostumbras a comer, tanto así que por eso estás todo guachizapa». Buchizapa, para los que no sabemos, en el idioma de los aguarunas, significa panzón. Igua, que venía por el camino y que lo separaba de Machín, el enorme barranco, fue que le dijo: «¿Y por dónde paso, Machín? Espérame ahí, no te muevas, yo te voy a llevar los frutos de caimito para que tú los pruebes. Y diciendo esto, Machín, el mono blanco, se descolgó por un bejuco que colgaba del árbol y de unos cuantos saltos llegó a donde estaba Igua, el gigante. «Tome, compa, cómase un caimito», le dijo Machín. Y a Igua, tomando uno de los frutos, le agradó la fruta. «Está muy buena. Dame más caimito para mí y también para mi familia». «Ya pues, compa, sube tú mismo a recogerla.
le dijo socarronamente Machín a Igua. Y es que lo decía con malicia. Fue allí cuando Igua, el gigante, le respondió: «Pero tú sabes que yo no puedo subir hasta allá arriba del árbol». «Mira, cumpa», le dijo Machín, «llévate estos pocos frutos de caimito que te he traído para que des de probar a tu guambra, a tu mujer y a tus guaguas, o sea, a tus hijos, y mañana te vienes con tu familia a llevarte todos los que tú quieras. Tráete bastantes canastas, para que te las lleves llenecitas. Mientras tanto, yo mismo voy a prepararte un buen puente para que puedan pasar tú y toda tu familia por este barranco y subir sin dificultad al árbol. Apenas se hubo ido el gigante Igua a avisarle a su familia, Machín preparó un puente de bejucos y lianas que atravesaba de lado a lado el barranco. Abajo corría entre peñascos una quebrada de aguas transparentes, llamada Numpactén. Al día siguiente, desde muy temprano, Machín, el travieso mono blanco, tenía todo preparado y estaba bien alegre, saltando y esperando a que llegase el gigante Igua. De repente se escuchó el estruendo de los pasos de Igua, el gigante. ¡Bum, bum, bum, bum! Y por fin apareció al otro lado del barranco con toda su familia. Cada uno de los gigantes traía colgando a su espalda una canasta de tamchi. «Compadre Machín, dame permiso, vengo a llevar caimito con mi mujer y con todos mis hijos. ¿Ya preparaste el puente?», le dijo Igua a Machín. «Sí, cumpa, ya está listo. Voy a prepararlo para que tú veas que es muy resistente. Y diciendo así, corriendo y saltando, Machín se puso junto al puentecillo y empezó a cruzarlo sin ninguna dificultad, moviéndolo de un lado para otro, tanteándolo. Y desde allí, cuando estuvo en el puente, le dijo: mire, cumpa Igua, puede pasar sin dificultad. Y cuando llegas aquí al centro del puente, me gritas y me avisas». Entonces, el gigantesco Igua comenzó a pasar por el puente de bejucos y lianas. Su mujer y sus hijos iban detrás de él, llevando sus canastas. Cuando llegó el gigante Igua al centro, gritó diciendo: «Ya estamos aquí en medio del puente. Machín, ya llegamos». Entonces, Machín, en aquel momento, pasó la voz a unas ardillas que tenía avisadas de antemano para que royeran los bejucos y las lianas. Las ardillas Cunán y Guayiguash y la pequeña ardilla Huichín aserraron en un tris y tras con sus muelas los bejucos y lianas del puente. Rápidamente todo quedó trozado y el puente de improviso se desplomó, precipitándose el puente y todos los Igua barranco abajo. Los Igua, al caer con sus grandes cuerpos, chocaban contra los peñascos de la correntosa quebrada y murieron todos hechos pedazos. Machín, para asegurarse de la muerte de todos los Igua, se bajó del árbol del caimito donde se había guarecido y con mucho cuidado buscó un palo y con ese palo buscaba la cabeza de los Iguas muertos y las fracturaba golpeándolas. Después, buscando, encontró a Igua, el padre,
y de un solo golpe le abrió la cabeza y le sacó los sesos. Y esos sesos, Machín se los puso sobre su propia cabeza. Y es desde entonces que cuentan que el mono blanco es por eso que tiene la cabeza más grande y piensa como gente. Machín, no obstante esto, se marchó haciendo como que lloraba a grandes gritos, pero por gusto lloraba y fingía como que estaba triste y asustado, y era porque temía que alguno de los familiares de los Iwa hubiese sobrevivido y luego le culpase de la muerte del gigante Iwa y de su numerosa familia. Pero todos, absolutamente todos, estaban bien muertos, y él, el mono blanco, Machín, era el único realmente vivo y había salvado a sus hermanos, los Wambisas y los Aguarunas, que hasta ahora viven allí en paz. Tradición oral basada en el libro sobre ritos y tradiciones de Guarochirí, de cuando el mundo se iba a acabar. He aquí que dice el relato que en tiempos muy pero muy antiguos el mundo estaba por acabarse. Entonces, una llama macho que sabía que el mar iba a desbordarse, no comía, y aunque su dueño la hacía pastar en lugar donde había suficiente y muy buena hierba, se lamentaba y gemía como si sufriera mucho. Entonces, aquel día, el dueño, muy enojado, mirando al animal, le arrojó una coronta de choclo que estaba comiendo y le dijo: «Come, perro, hay tanta hierba acá donde te he puesto a pastar y tú no comes». Y entonces la llama volteó su largo cuello y mirándolo con sus ojos redondos, le dijo, hablando como un ser humano: «Imbécil, ¿dónde está tu juicio? Dentro de 5 días el mar va a desbordarse. Entonces este mundo que tú conoces se acabará». Y el hombre, asustado y temeroso, le dijo: «¿Y qué será de nosotros? ¿A dónde iremos para salvarnos?». Y la llama, volviendo a mirarlo, le dijo: «Torpe, vamos al cerro de Huilcacoto. Allí nos salvaremos. Lleva suficiente comida como para 5 días». Entonces, sin tardar, el hombre se fue a su casa y presuroso cargó todas las vituallas y comidas que pudo. Cargó la llama y partieron hacia el cerro de Huilcacoto. Cuando llegaron, muy tarde ya, casi al anochecer, el puma, el zorro, el guanaco, el cóndor, la vizcacha estaban ya allí. Estaba el lugar pero completamente lleno. Todos los lugares habían sido ocupados. Y tan pronto como llegaron estos, el mar se desbordó. Y estaban allí, apretujados unos contra otros, mientras el agua subía y subía. Y cuando vieron que todos los cerros estaban ya sumergidos, todos se apretujaron más, de tal forma que solo la pequeña punta del cerro Huilcacoto no fue cubierta por el agua. Y fue entonces que el agua que amenazaba con cubrir todo, mojó la cola del zorro,
que era el último animal que estaba en el borde. Y esta cola se le ennegreció. Luego de 5 días, las aguas empezaron a bajar de nuevo. Y bajaron, y bajaron, y bajaron, y todo empezó a secarse. Así, el mar se retiró hacia abajo después de haber exterminado a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños y a todos los animales que no llegaron a guarecerse. Luego de esto, el hombre que se había salvado en el cerro Huilicacoto empezó a multiplicarse de nuevo. Y por eso existen todavía, hasta hoy, los hombres. Y bien, amigos, así culminamos este programa de celebración de nuestro 3er aniversario de funcionamiento y también nuestro primer aniversario en esta casa radial, Radio Satélite Visión y América Visión. Por eso, en nombre propio les agradecemos su atención y su disponibilidad para acompañarnos. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, en la que tendremos un especial por aniversario de nuestra casa radial que nos acoge, el aniversario 11 de Radio Satélite Visión y América Visión. No se lo pierdan. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América.